Buenos días, queridos alumnos de sexto grado. Vamos a continuar con nuestras clases del curso de literatura. Vamos a continuar con el autor Edgar Allan Poe, un representante del romanticismo norteamericano. Vamos a hablar hoy día acerca de Edgar Allan Poe, acerca de las narraciones extraordinarias, que son un conjunto de cuentos en las cuales se dividen en cuentos policiales. Tenemos ahí a los crímenes de la calle Morgue y también tenemos los cuentos de terror, y como representante tenemos la caída de la casa Usher. Entonces, a Edgar Allan Poe se le relaciona con la literatura gótica, considerado como romanticismo oscuro. Entonces, las narraciones extraordinarias es un conjunto de cuentos que se dividen en dos clases, policiales y de terror. ¿Recuerden eso? Vamos a ver hoy día acerca de la obra de Edgar Allan Poe, que es Manuscrito hallado en una botella. Aquí está un manuscrito en esta botella. Autor Edgar Allan Poe. El género narrativo, especie cuento, tema la muerte y lo desconocido. Lugar es la isla de Java en alta mar. Personajes protagonista, el anciano sueco, anciano de la bodega, y el capitán. Entonces vamos a conocer acerca de esta obra de Edgar Allan Poe. Al manuscrito hallado en una botella. Dice, el protagonista recibe una herencia y se embarca en un viaje a la en el puerto de Batavia, isla de Java. El protagonista iba viajando en un barco por las aguas del mar Índico, cuando después de una calma sobrenatural sobreviene una terrible tormenta que barre con toda la tripulación, salvo a él mismo y a un sueco que también estaba embarcado. Durante los días siguientes el barco viajó hacia el sur a su merced de la tempestad. Una oscuridad tenebrosa los rodeaba y el sol se alzaba muy pálido en el horizonte. Entonces vieron en el horizonte que viajaba un inmenso buque. En ese momento el pequeño navío chocó contra el buque y el protagonista cayó en su cubierta, sin saber nunca más de su compañero. Allí habitaban cientos de almas en pena, hombres que no eran conscientes de lo que pasaba en su alrededor, que habían vivido atrapados en el buque durante infinidad del tiempo. El protagonista decide plasmar sus experiencias en papel y luego arrojar el manuscrito al mar en una botella, justo antes de que el barco comience a hundirse. Entonces hemos conocido acerca de un resumen de la obra de Edgar Allan Poe, que es Manuscrito hallado en una botella. Ahora vamos a nuestro cuadernillo, página 124. Dice actividades. Vamos a completar el siguiente mapa con los datos acerca de la obra Manuscrito hallado en una botella. Género narrativo. Especie cuento. Autor Edgar Allan Poe. Movimiento romanticismo. Tema la muerte y lo desconocido. Protagonista es el protagonista, un joven. El ambiente, la isla de Java, en alta mar. Ahora nos vamos a la 124, la parte que dice retroalimentación. ¿Por qué se aventuró el protagonista al viaje? Porque tenía que recibir una herencia. Además del protagonista, ¿quién sobrevivió a la tormenta? Aparte del protagonista, sobrevivió un anciano sueco. Un anciano sueco. 3. ¿Con qué relato Edgar Allan Poe se consagra como padre del relato detectivesco?
¿Cuál era esa novela, ese cuento? Era Los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes de la calle Morgue. ¿Por qué los tripulantes del barco no veían al protagonista? Porque era un fantasma, ¿verdad? Porque era un fantasma. Dice, ordena cronológicamente los hechos. Vamos a ordenar en forma cronológica. A ver. 1. ¿Cuál es? A ver, el protagonista escribe una carta sobre su historia. Eso es al final, ¿verdad? Eso es 4. Una vez en el nuevo barco se esconde en la bodega. Eso es la 3. El protagonista decide partir a buscar las aventuras en la isla de Java. Ese es 1. De pronto la tormenta empieza a ocultar el sol. La 2. Entonces quedó C, D, B y A. Identifica las figuras y relacionas con el tema relacionado. El escrito en la botella. La otra es la tormenta. Y el otro es el barco fantasma. La parte 3 dice, escribe el verdadero o falso según corresponda. El anciano sueco logra sobrevivir hasta el final. Falso. Desaparece, ¿verdad? Epoe se destacó en el género lírico. Falso. Escribió, pero destacó más en el género narrativo. El protagonista escribe una carta y la coloca dentro de una botella. Verdadero. El protagonista logra retornar luego de su paseo. No, porque el barco termina hundiéndose. La página 126 queda de tarea para la casa. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.